Muy buenas noches, bienvenidos y el placer de recibirlos en esta idea. Esta hermosa idea del equipo Bulat de acercarlo a usted, al inversor, al mundo del emprendedor. Desintermediar, esa es la idea entre los inversores y los emprendedores. Muchas gracias a usted por aguantarnos esta temporada finalmente del inversor. Un honor y debutando en una casa nueva. Un nuevo desafío. Muchísimas gracias a la gente de Metro. Usted nos está viendo por Cablevisión en el Canal 3 o en Telered en Canal 77. Muchas gracias por sintonizarnos y ahora empezamos con el espíritu de este equipo, con el futuro de este equipo. Santiago Bulat. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Un honor. Otro año contigo. Qué lindo escuchar esta música de nuevo, ¿no? Que ya empezamos en radio y ahora vuelve el ciclo de la tele. Y el tema del día, vamos a tocar un tema. Estuvimos ausentes en la tele y la verdad que se habló mucho de lo que fue la expectativa que hay de cambio y lo que fue la herencia, ¿no? Se habló mucho en este tiempo de lo que fue, por ejemplo, el mercado de dólar futuro, que hubo bastante controversia con los precios en aquel momento. Han tomado medidas el Banco Central para solucionar esto. Hemos visto también el arreglo con los holdouts, que veníamos de una herencia de no acuerdo y ahora sí. Hemos venido con índices que no estaban muy de acuerdo con lo que veíamos con el INDEC y lo que daban las consultoras privadas. Pero queremos ir un poco más allá de eso. Estuvimos hablando con Claudio y dijimos que la conversación vaya más allá de esto. ¿Es expectativa o es esperanza? ¿Hay diferencia en esto? Porque expectativa es basarse en algo, pero con argumentos, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo de la bolsa, ya que hoy tenemos invitado de lujo. El invitado de lujo que vos lo vas a presentar y ya nos estuvo acompañando en programas anteriores. Pero, por ejemplo, si la OPEP hace un acuerdo para que la producción de petróleo baje, eso va a hacer que el precio suba. Hay una expectativa cierta de que el precio suba. De que el precio suba, exactamente. Entonces, estar invertido en una empresa que tenga que ver con el petróleo puede ser una buena alternativa. Eso se está fundamentando a partir de esto. O sea, de acuerdo con los holdouts, van a entrar más dólares. Entonces, ¿qué puede pasar? Pero la esperanza es una cuestión de intuición, algo que nosotros queremos que pase, pero no tiene que estar argumentado. Una cuestión de fe. Una cuestión de fe. Y hace poco salió una encuesta, te quiero contar una encuesta de opinión pública, que se entrevistaron a 3.000 personas, se les hizo la encuesta, en las que preguntaban qué expectativas tiene para el futuro. Y la pregunta era expectativas, decía. Y daba el resultado muy buenas, 26,6%, buenas, 38,7% y muy malas, 14,9%. ¿Esto es expectativa o esto es esperanza? Vamos a averiguarlo. Debate para el programa de hoy. Yo quiero que después me firmes un autógrafo y que después me saludes dentro de 5 años cuando seas muy famoso. No. Gran talento el del amigo Bulat, pero en este caso quiero expresarle lo siguiente. Porque vamos a llevar el comentario de Santiago a la microeconomía, al emprendimiento que cada uno puede tener. Sin ir más lejos, obviamente es un desafío, es un emprendimiento. Dicho esto, si dependemos mucho de la esperanza, cuidado. Porque puede suceder y puede no suceder. No tengo un negocio, no tengo un emprendimiento, no tengo un desarrollo si dependo de la suerte, dependo de que algo suceda y no depende solo de mi trabajo o del factor mío. La expectativa depende de mi desempeño. Si yo invierto en tal máquina, seguramente voy a vender un poco más. Si yo tomo esta nueva gente, seguramente voy a vender un poco más. Tengo expectativas sobre un accionar que hice. Ahora la esperanza depende mucho de quizás otros factores no nuestros. ¿Por qué tocamos este tema hoy? Hoy en el Congreso le tocó al invitado de hoy, tuve el lujo de verlo en vivo, ya lo voy a vender, es el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, tuvo que precisamente diferenciar esto, que Argentina termine de resolver su problema de deuda con los famosos fondos buitres, abre el camino, las posibilidades para que ingrese dinero a la Argentina. Pero no tenemos la seguridad, tenemos la expectativa de que esto suceda. Si es esperanza o no lo que vamos a debatir con él, porque finalmente insisto en lo mismo, la esperanza por sí sola es una cuestión de fe. Ojalá que suceda, siempre hay que tener esperanzas, pero hay que fundamentarlas con trabajo y demás. El segundo punto del programa, déjenme referenciarlos con esto. Hace poco vengo de un viaje y encontré una frase en un sabio que me encantó y la quiero compartir con ustedes. Alguien le preguntó a un sabio, esto está en el Viejo Testamento, sabio, ¿qué es ser rico? Porque
¿para qué trabaja usted todo el tiempo? ¿Para qué trabajo yo? ¿Para qué trabaja Santi? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, finalmente, ¿qué es ser rico? ¿Y saben lo que contestó el sabio? Rico es aquel que está contento con lo que tiene. No el que menos necesita, toda esa parte. Rico es aquel que está contento con lo que tiene. ¿Hasta dónde? Y es otra parte del programa. ¿Hasta dónde uno encuentra el límite de seguir, duplicar la apuesta, duplicar la apuesta, duplicar la apuesta? En algún momento, alguna vez, tenemos que pisar la pelota y estar contentos con lo que uno tiene. Eso es síntoma de riqueza. Señores, vamos a vender el programa porque no solo vamos a hablar de los inversores, no solo vamos a hablar con Adelmo Gavi, la segunda parte de nuestra idea como equipo Bulat es fomentar a los emprendedores. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un emprendimiento de lujo esta vez y esta vez vienen dos amigos también de la casa que han venido. Diego Sibori, que ya lo conocen todos, es nutricionista, es experto en obesidad. Y después Fede Frost Campelo, que ya no sabemos qué es, pero es un ingeniero industrial especialista en neurociencia, que ya nos estuvo acompañando. Sacaron este libro que es más que interesante, ellos nos van a estar comentando, pero combina, Fede tiene esa posibilidad, él logra combinar todo con la neurociencia. Y esta vez fue la nutrición la encargada de juntarse con la neurociencia. Gracias, Santi. Veo que ese bloque a mí me va a interesar muchísimo por razones obvias. Vamos a ver cuál es parte de mi problema. En este caso vamos a discutir con ellos ansiedad, lo que fuera. Lo dejamos para después de esta presentación. Millones de gracias por esperarnos. Un honor que nos esperen y aguanten esta idea del equipo Bulat. Pero ¿saben una cosa? Acá los vamos a desafiar de que ustedes también participen. Vamos a entrevistar a gente, pero usted también va a participar a través de las redes sociales. Pero como él es más joven que yo y le sale mejor que yo, Santi, ¿cómo se comunican con nosotros? Esto está aprobado. Sí, va contra mi generación. En Twitter, @equipobulat, en Facebook, Equipo Bulat, en YouTube, El Inversor Oficial, en Instagram, que ahora tenemos Instagram, Equipo Bulat también. Y para que puedan mandar sus consultas, equipo.bulat@gmail.com. O si no, nos manda por correo una carta. No, eso no va por más. Paloma, no, por Paloma. Ya no va más. Bueno, lo prometido, es un lujo. Y así que esperamos que usted participe. Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa de Comercio, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias. El honor es para mí participar de un programa que tiene un Martín Fierro. No todos los días que tiene un Martín... tiene un Martín Fierro el programa desde que está aquí. Claro. Los anteriores fueron para el gran Tomás, que determinó una época del periodismo económico argentino. Sin duda, y muchísimas gracias por mencionarlo y recordarlo. Hoy estuviste en el Congreso y tuviste que defender la posición de que era bueno llegar a un acuerdo con los fondos buitres o holdouts o como los quieran llamar. ¿Le puedes contar a nuestros televidentes por qué es bueno para la Argentina arreglar? Bueno, creo que lo más importante no es decir que es bueno, sino qué malo sería no acordar. Buen punto. Nosotros estamos en este momento en el club de los fronterizos, de los países fronterizos, como es Ghana, Botswana, Sri Lanka y otros países que realmente ni sabemos dónde están en el mapa, con todo el respeto que uno les puede tener, pero esa no es la sociedad argentina. Mientras que Colombia, Uruguay, Brasil, México y muchos países europeos, inclusive China y también Rusia, pero muchos países europeos, son del club de los emergentes, club en el que hemos jugado toda la vida y que desde el año 2009 nos sacaron. ¿Qué ventaja tiene estar en ese club? Bueno, hay 30.000 millones de dólares por año que se invierten en los mercados emergentes, que nosotros llegamos a tener más del 25% de esa cantidad, que no vienen a nuestro país. Es decir, hace 8 años que ese porcentaje de los 30.000 millones de dólares no han venido al país. Imagínense ustedes
qué revolución se produciría en nuestros mercados si entrase solamente en los últimos 3 o 4 años. Es decir, el 25% de 100.000 millones de dólares sería 25.000 millones de dólares. No hay producto en nuestros mercados para esa extraordinaria cantidad de dinero. Pequeño apéndice, perdón, disculpen, pero soy charlatán y lo tengo que decir. Uno de los puntos salientes es todos los fondos del mundo tienen un estatuto que no pueden invertir en distintas cosas. Por ejemplo, si usted va mañana a un banco y quiere suscribir fondos cuota partes de un fondo común de inversión, va a ver el reglamento de gestión. Y en ese reglamento de gestión dice, tenemos prohibido invertir en empresas quebradas, en países fronterizos y lo que fuera. Lo que dice Adelmo es que los reglamentos de gestión de los grandes fondos, de los que captan el ahorro público, no pueden invertir en países fronterizos. ¿Quién puede invertir en países fronterizos? Los que no tienen reglamento de gestión. ¿Cómo los conocemos en Argentina? Como fondos buitres. Por eso de que muchos fondos buitres hayan invertido en la Argentina, no habla solo de los fondos buitres, habla de nosotros. ¿Por qué estábamos en esa categoría? Sí, y la verdad que hay que tener buena memoria y recordar que estos buitres, que han tenido una desastrosa conducta, compraron títulos argentinos porque nadie pagaba más que ellos. Claro. Porque si alguien hubiese pagado más que ellos, se lo hubiesen llevado los otros. Claro. Es decir, que ellos aprovecharon la situación en el último canje, que el presidente de la República Argentina dijo, señores, el que no entre a este canje, no entra nunca más. Y no le vamos a pagar absolutamente nada. Por eso manda una ley al Congreso, la ley Cerrojo. La ley Cerrojo, para que nunca la Argentina le pueda pagar. Y además les aconsejo que entren al canje, porque si no, esos títulos, se suponía que eran cartulares, pero no lo eran, les va a servir como papel para envasar huevos. Es decir, para hacer un papel de verdulería como son los papeles de diarios ya leídos. Entonces, ¿quién iba a comprar? Solamente aquellos que son buitres, que dicen, invierto muy poco, tengo muchísimo tiempo y a la larga todos sabemos que las deudas hay que cumplirlas, hay que honrarlas. Y nosotros estamos a punto de honrar esas deudas. Lamentablemente, nos toca en un momento de desmoronamiento mundial, de crisis mundial, y no es el mejor momento para que la Argentina pase por esta situación. Pero es una gran oportunidad que tiene el país, porque hay apetito por Argentina. Hace muchos años que los extranjeros no pueden invertir en Argentina, que los fondos internacionales no pueden invertir en Argentina, y hay que tener en cuenta que por más que uno critique al gobierno anterior, el gobierno anterior cumplió los compromisos de pagar regularmente la renta. De cada uno. Es decir que hasta en el peor momento de incumplimiento, la renta ha sido pagada. Lo que hace pensar que ahora se van a pagar las rentas y se van a cumplir el honor de pagar en términos los títulos a su vencimiento. También es importante decir que eran títulos que eran ley de Estados Unidos. Bueno, eran ley de Estados Unidos no porque los buitres querían que fuese ley de Estados Unidos, sino porque la Argentina eligió como jurisdicción los Estados Unidos. ¿Para qué? Para dar una garantía más de cumplimiento. Claro. Entonces, en el momento de la emisión, muchos pagaron, no los buitres, sino los originales tenedores de los títulos, pagaron mayor precio porque tenía jurisdicción norteamericana. Y al gobierno argentino le pareció perfectamente lógico. Entonces, por esa razón, el juez Griesa, hoy vapuleado en nuestro país, fue el que tuvo que juzgar sobre este tema. Que es un punto muy interesante, porque vos también hacías hoy la reflexión entre la diferencia entre un acuerdo y un arreglo, que
acá había una sentencia en firme, y una sentencia en firme avalada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, no estábamos negociando de igual a igual a ver cuánto te pago. El otro tenía la ventaja diciendo, mirá, lo dice la ley, me tenés que pagar, si no te voy a embargar lo que fuera, que es lo que le pasó a la Argentina hasta con una fragata. Bueno, el hecho concreto está que Argentina no podía salir a los países centrales, ni siquiera con los aviones propios, porque tenían miedo a que se los embargasen. Tal cual. Claro. Y ustedes van a leer en los diarios de mañana o de pasado mañana la cantidad de bienes que ya nos habían embargado y que no sabíamos. Mirá vos. Lo van a leer probablemente mañana. Mirá qué De dato. una cantidad importante de bienes, lo que podían embargaban. Bienes algunos hasta ridículos. Suerte que no nos embargaron a Messi. Adelmo, te cambio de tema. Vamos al mundo de las finanzas. La primera general, lo habíamos hablado la última vez que habías venido de invitado, pero me gustaría reafirmar de nuevo de tu voz, o lo hiciste muy bien, hay mucha gente que tiene vedada el hecho del ingreso a los mercados de capitales y ahorrar en acciones como que si fuese una timba, especulación, etcétera, sin entender que muchas veces cuando uno compra acciones está comprando parte de una compañía. Y termino la pregunta... Perdóname, yo también soy de mucho hablar. A ver. No muchas veces, siempre compras una parte de las compañías. Exacto. Muy bien, y gracias la corrección. Hay un libro que a mí me gustó mucho, se lo recomiendo, que es de un español que dice: mamá, confieso que he invertido en bolsa. Y le cuenta las penurias, las ventajas, las desventajas de cómo ganar, porque le da vergüenza decir a la madre, con los 50.000 pesos de ahorro que tengo, fui y compré acciones. ¿Por qué no le debe dar vergüenza y puede ser un excelente negocio de cara al futuro ser socio de compañías en vez de prestarle la plata a un banco? Porque es muy sencillo. Cuando uno presta el dinero, tiene una renta asegurada, pero no está contribuyendo al desarrollo absolutamente de nada. Mientras que siendo parte de una sociedad, esa sociedad da fuente de trabajo, produce para la Argentina, colabora con el mercado interno, es potencialmente una empresa exportadora, estamos ayudando al crecimiento del país. Entonces, ¿qué mejor que sentirse un patriota y ganar dinero? Eso es lo que sucede cuando uno compra acciones. Uno tiene la esperanza de ganar dinero y además de sentirse un patriota. Que en todos los países del mundo el 70% de su gente compra y vende acciones de los productos que consume. ¿Cómo no voy a obtener, no sé, acciones de la empresa esta de café si yo consumo ese café? Y si yo lo consumo le va bien, y si le va bien gana plata, y si le gana plata yo voy a cobrar dividendos. Bueno, eso es fundamental. Yo recuerdo cuando mi hija tenía 7 u 8 años. Eso fue el año pasado. Me mandó tu hija que diga esto. No, hace muchos años. Íbamos al supermercado y yo elegía productos de empresas que cotizaban en la bolsa. Entonces me preguntó, ¿y por qué, papá? Bueno, porque si yo le tengo confianza para invertir el dinero del futuro de todos nosotros, ¿cómo no voy a tener confianza en consumir sus productos? Y esa es una realidad. Claro. Y uno va al supermercado y la gran mayoría de las empresas que ofrecen sus productos tienen algún instrumento financiero cotizando en la bolsa. Está muy bien. Muy buena reflexión, la verdad, me gustó. Quiero verte a vos, ¿eh? Ahora quiero ver tu cuenta corriente si invertís todo en acciones. Yo te quería preguntar, Adelmo, sobre las tasas de interés, porque justamente estuve viendo algo que me sorprendió mucho la semana pasada, que vi hace 15 días el resultado de la licitación de las LEVAX, que fue de alrededor de un 30%, y la de la semana pasada, que subió a un 37% en lo que es el plazo de 35 días. ¿Por qué se dio esta suba tan importante? Bueno, es un efecto no deseado. Pienso que tal vez por ingenuidad el Banco Central no tomó posición en dólares cuando se abrió el cepo y cayó mucho la moneda y estaba alrededor de 14 pesos o 13 y pico. Sí, 13 y pico. Era un gran momento para comprar. Y cuando llegó el momento en donde empezó a subir un poco el dólar, la gente tiene mucho temor y enseguida va hacia el dólar. Claro. Empezó a subir y el Banco Central ofreció tímidamente primero unos pocos millones de dólares y después hasta 50 millones de dólares. Y entonces el mercado dice, ¿y realmente estarán dispuestos? Claro.
a poner mayor cantidad de dólares de sus reservas para que no siga subiendo. Y testearon 16 pesos. Cuando testeó 16 pesos, ya el mercado libre de cambios argentino, ya no el blue, sino el mercado libre de cambios, el Banco Central acertadamente ofreció 500 millones de dólares. Claro. Y estaba dispuesto a ofrecer 1.000 y 2.000. Para eso había tomado un crédito puente de 5.000 millones, que en un momento inicialmente lo había criticado yo. Pero ahora me doy cuenta que hicieron muy bien. Cuando ofreció los 500 millones, el dólar tiende a bajar. Claro. Pero además le asestó un golpe definitivo y mortal cuando elevó las tasas de interés al 37%. Sí. Pero atención, ya hoy no valen 37%. No hay ningún banco que ofrezca más del 30% y seguramente mañana, cuando haya nuevas ofertas de LEVAC, van a ser a una tasa menor al 37%. Está muy bien y ojalá que así sea, porque finalmente, si no, empiezo con la introducción de tu respuesta, que era el efecto no deseado, porque una tasa de interés muy cara realmente nos afecta a todos. Adelmo, termino acá la parte de la nota amistosa, cordial y de preguntas fáciles, porque ahora vamos a darle participación al televidente. Y como a mí no me sale de corrido, amigo Santiago Bulat, si le hicieron por Twitter, ¿cómo le hicieron? Lo hicieron preguntando con el hashtag del inversor, @equipobulat, en Facebook Equipo Bulat, en YouTube, para volver a ver los programas, El Inversor Oficial, en Instagram, Equipo Bulat, y el mail, equipo.bulat@gmail.com. Y acá vienen las preguntas. Acá empiezo la primera, vamos por Facebook. Ofelia Calderón es el nombre. Una circunstancia obviamente muy fea, ella cobra por indemnización, en realidad por fallecimiento de su esposo, cobra un bono, que va a cobrar ahora, un bono en pesos. Va a terminar cobrando en bonos. La pregunta de ella es si es la mejor alternativa de inversión hoy o si le conviene cambiar ese bono para no perder poder adquisitivo de ese dinero. Bueno, lo primero que hay que determinar qué bono es, qué tasa de interés tiene y cómo se va actualizando el bono. Si la tasa de interés es menor a la inflación probable, no tiene que quedarse con el bono. Y ahí le aconsejaría o hacer un depósito de plazo fijo para utilizar estas altas tasas de interés, o ir a la bolsa y comprar alguna acción que precisamente por esta suba de tasas de interés se detuvo el alza bursátil, claro, que hace una semana se ha detenido y que seguramente volverá a producirse a partir de mañana o pasado, cuando las tasas empiecen a ceder. Está muy bien y no es porque seas mi jefe, pero uno de los puntos que quiero marcar es que yo también me gusta hablar. Así que voy a hacer una acotación a lo que decías, porque es muy interesante. Voy a utilizar la pregunta de Ofelia para que, Ofelia, lo sepas y que también para la mayoría de los que está del otro lado, de las Ofelias, lo entiendan, que es, fíjense, la deuda argentina no es deuda externa ya, es deuda pública. ¿Y por qué? Ofelia lo cobra por una indemnización, en este caso, por una mala liquidación sobre su esposo. Es deuda previsional, mal aplicada, por eso se llaman deuda previsional. A los proveedores del Estado también se les paga con bonos cuando un proveedor no fue satisfecho por alguna cosa e hizo una demanda judicial. Gran parte de la deuda argentina es por ineficiencia, porque muchas veces por haber aplicado mal una tasa de interés, un ajuste jubilatorio, un pago a un proveedor, hizo juicio, transportistas, etcétera, y Argentina paga con bonos. Y entonces cuando se habla de deuda, también mirémonos el ombligo y pensemos que hay cosas que fallamos e hicimos mal y gestionamos mal como Estado, que hizo que tengamos tantos conflictos y tanta emisión de deuda. Perdón la interrupción. Santi, te toca a vos. ¿Puedo hacer una pregunta mía antes de seguir con estas? ¿Pero por dónde? ¿Mandarla por Twitter o ahora Facebook? Ahora la escribo, y la leemos. Te quería preguntar, esto es una intuición tuya, ¿eh? ¿Los bonos hoy que ajustan por ser, a vos te gustan o no? Muchísimo. ¿Te gustan? Muchísimo. Les explico por qué. Primero porque vamos a tener tasas de inflación absolutamente reales. Es decir, un INDEC que va a decir la verdad. ¿Hoy están medidas por el INDEC o por el índice de la ciudad? Bueno, en este momento están tomando el índice de la ciudad y el índice de San Luis
hasta tanto el INDEC tenga cifras razonables Muy bien. para poder ser emitidas. Que son índices bastante fuertes. Son índices reales. Sí, sí, sí. Pero además existe la posibilidad, y sé que hay algunos juicios ya presentados contra el Estado Nacional, para que todos estos años en donde las tasas de inflación que el INDEC decían que teníamos no eran las reales, eran mucho más bajas, y que los títulos han sido indexados por esas tasas mentirosas, claro, hay juicios contra el Estado para que se tomen las tasas verdaderas. Y ahí habría una utilidad extra, un upgrade muy grande, claro, que podría ser una especulación interesante. Perdón, pero me la dejaste picando. Un caso más donde una ineficiencia o no haber sido transparente le puede costar mucho dinero. No es que te quiera hacer trabajar mucho, pero lo pregunta Santi, así que se identifica contigo. Bueno, Santi, tengo 15.000 pesos para invertir y la verdad no sé en qué lo puedo hacer. ¿Qué me aconsejan como algo redituable? Bueno, acá le tendríamos que preguntar a esta persona si los 15.000 pesos los tiene por mucho tiempo, por poco tiempo. Si los tiene por poco tiempo, lo que más le conviene es colocarlos en caución bursátil, que hoy estaba al 32% cada 7 días. Mucho mejor que un plazo fijo, porque no es por 30 días, es por 7. Es por 7, y a los 7 lo renuevas y sucesivamente. Ese negocio está abierto las 24 horas todos los días. ¿La caución va de la mano con la LEVAC, con la tasa de la LEVAC? Sí. Aproximadamente. Generalmente sí. Ok. Y si tuviese mucho tiempo, 8 meses, un año, que no tenga ninguna duda, que invierta en acciones, que va a ganar mucha plata. Pues es que para alguien que todavía nunca participó, hoy una acción de una empresa argentina es más negocio que el dólar, por ejemplo. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a ser honestos. Como siempre. En los últimos 10 años, el que invirtió en dólares y el que invirtió en acciones salió ampliamente ganancioso el que invirtió en acciones. Hace 5 años lo mismo, hace un año lo mismo, y seguramente el año que viene podremos decir lo mismo. Porque la bolsa argentina ha sido de las bolsas más interesantes de los últimos años en crecimiento. Desde el año 2013, luego de las elecciones, en donde quedó claro que no se iba a reformar la Constitución, empezó a haber alguna pequeña inversión internacional de los fondos que tienen como objetivo comprar gangas, y compraron acciones a precios muy bajos. Esa demanda fue llevando los precios un poco mejor. Me obliga a interrumpirte entonces y a repreguntarte. Y ahora volvemos a lo de los televidentes. Esa descripción que haces, que realmente es real y pasó eso, de que la bolsa argentina fue uno de los mejores desempeños, ¿nos ubica como una bolsa cara o barata? Porque finalmente subió bastante. Sí, claro, subió de precios absolutamente ridículos. Claro. Hay que tener en cuenta que después de la crisis del 2001, las acciones argentinas valían centavos. Claro. Recuerdo, y el banco más importante nacional llegó a costar 40 centavos. Hoy vale 45 pesos. Pero mira, está muy bien, y quizás yo cometí un error en la pregunta que quiero aclarar lo siguiente. Porque es caro o barato con respecto a qué, y yo puedo decir, el café enfrente de donde nosotros trabajamos, no lo voy a mencionar, quizás también, hace 10 años valía 40 centavos y hoy vale 26 pesos. También la cuenta, que lo que te cobraba un banco por abrir tu caja de ahorro te cobraba 2 pesos y quizás ahora te cobra 40. La nafta te costaba 1 peso y ahora te cuesta, no sé, 15. Que así, contra la inflación, es difícil determinar qué fue caro y qué es barato. Pero como yo tengo buena memoria, recuerdo que en el café de enfrente de la bolsa, el café valía en el año 2002 5 pesos y hoy vale 26. Es decir, subió 6 veces. Más que la inflación. Ahí está.
Mientras que De la 0,45 acción 45. de 40 centavos se fue a 44 pesos. Atención, el café de enfrente de la bolsa. Mañana le cobra entonces 46 pesos el Porque café porque es el tuviste mejor café de la acciones. Argentina. Porque tuviste acciones. Volvemos a lo de los Vamos. televidentes, nos dividimos tarea. Seguí una voz. Y... Dale, te voy pasando. Mira, Gómez Ladra, viene por vía Twitter. Ya da por sentado que arreglamos con los holdouts. Vamos a suponer ese escenario. Tenemos la esperanza de que esto suceda. Llega a suceder. ¿Cuáles son las acciones que más van a subir? ¿La de los bancos u otras? Bueno, inicialmente, en la primera semana, seguramente subirán más las acciones de los bancos y las acciones de gran recorrido, es decir, de gran volumen, de gran liquidez, por dos razones. Primero, porque la mayoría se pueden comprar en nuestro mercado y en los mercados internacionales, y en cualquier país del mundo dice, quiero comprar Argentina, que arregló con los holdouts. ¿Y qué tiene para comprar? Las 12 o 14 empresas que cotizan en distintos países del mundo. Pero transcurrido un periodo de tiempo, se va a ganar más dinero con las acciones del panel general. Las acciones de menos volumen, las que van a tener mucho mayor recorrido. Las que no están en los diarios. Yo tengo siempre una discusión con un diario muy importante de Plaza, que publica una cantidad de empresas que cotizan y deja sin publicar algunas empresas que en el momento en que tenían el listado no eran importantes y que ahora se fueron transformando en importantes y no están. Esas son las que más van a subir. Sí, acá la otra pregunta también vía Twitter. YPF tiene un endeudamiento que duplica su margen operativo. ¿Es normal en una petrolera? La pregunta es muy buena. Es normal si las expectativas que tiene esa petrolera es de expansión de sus negocios. Y además piensa que el barril de petróleo no va a seguir bajando. Porque hay que acordarse que hasta el año pasado hablábamos de un barril de 130, 140, 150 dólares y hasta hace una semana hablábamos de barriles de 20 y pico de dólares. Hoy ha mejorado un poco. Sí, ha mejorado. Es decir, si se da la variable de que hay una expectativa de suba del petróleo y además están tras exploraciones que pueden ser importantes en la expansión, no sería grave. Si no, sí sería grave. Una pregunta. YPF tiene un endeudamiento que duplica el margen... No, yo porque me diga también una buena pregunta. Si no, no, chiste. Déjame cambiarte algo. Te llevo a tu vida. ¿Tenés nietos? Sí, claro. ¿Cómo te gustaría, a ver, si tenés que hablar con tu nieto, porque hay dos limitantes que tiene el mundo de la bolsa. Uno que dice, che, yo tengo nada más que 3.000, 4.000 pesos, puedo entrar, que mucha gente cree que es solo para millonarios y enfrentamos que al revés, es el mercado más popular de todos. Y el segundo es la edad. Y me gustaría que te refieras a la generación de Santiago, más chicos todavía, que es la generación de tus nietos, ¿por qué tienen que confiar en empresas y en la Argentina? Que finalmente, como decías al principio, confiar en una empresa argentina es confiar en tu país y darle trabajo a tu gente. Bueno, primero les diría, hace 162 años, ¿qué pasó en la Argentina? 162. Bueno, se fundó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bien. La segunda pregunta les diría, ¿conocen muchas instituciones que tengan 162 años? Y la tercera pregunta es, ¿por qué razón 162 años y sigue vivito y coleando en un país complicado? Porque siempre ha cumplido sus compromisos. Porque la bolsa siempre ha sido fiel a sus principios de contribuir al desarrollo productivo de la Argentina. Porque fundamentalmente somos una institución transparente. Entonces, ¿qué mejor que confiar en invertir en instituciones transparentes? Con eso me quedo, me parece que el mejor cierre. Lindo cierre. ¿Nos elegís un libro de los que tenés arriba de la mesa y por qué? Ah, bueno. Bueno, como yo soy un hombre de esperanza, jamás podría elegir un libro que se llama El desmoronamiento. Vamos a mostrarlos primero, ¿eh? Así la gente los ve. 30 años de declive americano.
ya ese por sí de ninguna manera. En vez sí elegiría Nacidos para ser héroes, porque creo, por ejemplo, que tanto él como mis nietos nacieron para ser héroes. Y ya es ser héroe haber transcurrido estos años de oprobio en la Argentina, que no se van a volver a repetir. La Argentina tiene destino de grandeza y hacia ese camino vamos, hacia la grandeza que soñaron nuestros abuelos inmigrantes que vinieron a la Argentina a hacer patria y a hacer la América, y que nosotros queremos para vos y para mis nietos. Por eso creo que elijo el libro Nacido para ser héroes. Adelmo, Gaby, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por apoyarnos en nuestro primer programa. Gracias de nuevo, Adelmo, y gracias a Metro por recibirnos. Usted nos está viendo también por Telered en el canal 77 y sin duda mañana al mediodía se repite este programa los martes a las 13 horas. Santi Bulat, explicarle a los televidentes por qué se tienen que quedar del otro lado. Se vienen y se tienen que quedar porque yo ya expliqué lo que se venía. Se viene el libro de Fede Frost Campelo y de Diego Sivori, que esos nos van a contar mejor de lo que yo te pueda decir. Pero antes, vamos a una tanda. Seguimos ahora sí en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes que se quedaron ahí. Y toca el bloque emprendedor, el bloque que estoy dirigiendo ahora, con dos emprendedores espectaculares, ¿no? Que son Fede Frost Campelo y Diego Sivori. Pero antes quería aclararles que nos pueden ver por Canal Metro como lo están haciendo, que somos el Canal 3, y por Telered en Canal 77. Además, recordarles que mañana se repite a las 13 horas. Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. Muy lindo el libro. Está en el primer programa de ustedes también, ¿eh? Es verdad. El primer programa del ciclo, es verdad. Felicitaciones. Vinimos para eso, para que nos digan eso. Felicitaciones. Ya está. Merecidamente lo tienen. Bueno, muchísimas gracias por venir. Nos reencontramos en... Muy lindo, ¿eh? Muy linda tapa. Está buena. Me gustó. Cuéntenos de qué se trata, y yo lo molestaba a Fede, se enojó un poco conmigo. Sí, detrás de cámara presentación. tuvimos unos agarrones a los pelos y esas cosas. Por eso te quedaste con poco. Claro. Sigue pegándome. No, mentira. Listo, fue. Te doy muy bien, Santi. Gracias. Te doy muy bien. En 5 años tenés razón. Yo quiero un autógrafo tuyo ahora. No, vos me lo vas a autografiar ahora. Cuéntenos de qué se trata el libro, por favor. Bien, muy bien. Lo voy a dejar empezar a Diego Muy en bien. esta oportunidad. Bien, ¿de qué se trata el libro Nutrición de Mente? Nutrición de Mente combina dos personajes. Uno es Federico Frost Campelo, que es un ingeniero industrial que sabe cómo se hacen los alimentos, y yo me dedico particularmente a contar la nutrición de una forma diferente. Me dedico a ponerle marketing a la salud. ¿Qué significa? Exploramos cómo se maneja la alimentación no tan saludable y robamos estrategias para aplicarlas a la salud. ¿Por qué? Porque la globalización hizo que cambiara la visión de la nutrición. Ya no es la visión esa de la nutrición clásica, de tal alimento hace bien y tal hace mal. Hay un montón de cosas que no vemos detrás de los mensajes nutricionales, y en este libro se lo contamos, Federico, ¿no? Exactamente. Además, vos pensás que una combinación en la cual integramos cómo se fabrican los alimentos hoy en día, que tiene todo que ver con la industrialización exagerada de un segmento de productos que llamamos ultraprocesados. Ahora se pusieron de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Es buena Lo podemos esa, decir la de tenemos vuelta que hacer, juntos. la tenemos que hacer. Se llaman ultraprocesados. Y en realidad, fuera de broma, dan cuenta del 80% de lo que ingerimos. ¿Y cómo hacemos para comer mejor? Tenemos que conocer justamente esas estrategias del marketing y también las respuestas de los consumidores. Nosotros como consumidores estamos a merced de las publicidades, del packaging, de las estrategias de las ofertas, las geográficas de mercados y shoppings, y nuestro cerebro toma decisiones en ese sentido. Entonces, el libro dice, si vos querés aprender a cambiar tus hábitos de alimentación, tenés que conocer cuáles son esos automatismos que te llevan a comer sin darte cuenta por qué tomás esas decisiones de alimentación. ¿Qué lo diferencia de un libro de nutrición normal? Porque sabemos que hay de esos libros. ¿Cuál es el plus que tiene esto o el diferencial?
Bueno, ahí un poco en base a la experiencia, Federico ha ido a charlas mías y yo he ido a charlas de Federico y nos complementamos y entendimos algo. No se pueden combatir estímulos de hoy en día con herramientas nutricionales clásicas. Por ejemplo, nosotros lo que te decimos es un plan de alimentación tiene que ser adecuado. Bien. Se tiene que adecuar a tus costumbres, a tu contexto, a tus hábitos, a tus gustos. Tenemos que decir, vos tenés que comer lo que te gusta, es lo que permite que sea sustentable un plan de alimentación que dure en el tiempo. Ahora, ojo, hay un grupo de alimentos que vos podés controlar y otros que no, que ya son independientes a tu fuerza de voluntad. No es todo fuerza de voluntad, es la fuerza más débil, decimos en el libro, sino que se basa en organización y en disciplina, saber que si hay cosas que vos no podés controlar, porque también el marketing está poniendo una inversión detrás justamente para que vos lo tengas de fácil acceso, nosotros decimos, esto lo tenés que alejar. Y después hay otros alimentos que vos no incorporás, pero que sí deberías comer porque son buenos para tu salud, que te damos estrategias de cómo incorporarlos. Déjame repreguntar como ingenuo quizás. Sí. Un tipo que tiene mucha experiencia de empezar todos los lunes una dieta, como verán, sin éxito cada semana. Pero porque los escucho y ustedes quizás dan mucha racionalidad a esa decisión que uno puede tomar, pero también hay cosas que yo veo que ansiedad y demás que uno no controla y no se da cuenta lo que está haciendo. O sea que no somos tan racionales. En mi caso puedo entender todo, leerlo, saber qué mal produce cada uno de los alimentos, pero ahí la ansiedad te juega una mala pasada que a veces te enteraste, uy, mira lo que comí y no me di cuenta. Absolutamente. El primer paso para poder cambiar tus hábitos de alimentación es conocer por qué tomamos las decisiones que tomamos de consumo, no solo al momento de abrir una heladera, sino también bastante antes, al momento de llenar esa heladera, por lo cual vos ya transitaste por experiencias de exponerte a publicidad gráfica, televisiva y haber ido a lugares donde la comprás. Entonces, acá la pregunta que yo te haría a vos para responderte, te hago una contrapregunta. ¿Por qué, Sucho, crees que comes? Vos me decís, yo creo que como a veces por hambre y a veces porque estoy ansioso. Con Diego lo que te decimos es, estudiando la conducta humana, nosotros tenemos una respuesta mucho más amplia. Comemos por razones mucho más profundas de las que creemos y en el libro no solo las enumeramos, sino que profundizamos en ellas. Si quieren ahora charlamos sobre algunas, y es el conocimiento de estas razones el que te permite salir del piloto automático y no reaccionar como habitualmente uno reaccionaría. Tiene que ver con cuando estás manejando, por ejemplo, y te calentás porque otro auto se te tira encima y tenés como una respuesta impetuosa. Si vos conocés por qué es una respuesta impetuosa de esa índole y ejercitás en no tenerla, cambiás. Lo mismo pasa en la alimentación. No trabajamos sobre el momento de ansiedad. Por ejemplo, si vos llegas a tu casa un día después sin merendar, ¿no? Pasaste desde el almuerzo toda la tarde sin comer, ¿no? De repente llegas a las 7 de la tarde a tu casa y empieza esa meriencena, que le diríamos, empezás a abrir la heladera, empezás a comer un poquito de fiambre, terminás cenando, hay picos de azúcar en tu cuerpo, esos picos de azúcar, sale una hormona insulina que tiene que guardarlo porque no es bueno tener tanta azúcar en la sangre y eso te genera una hipoglucemia reactiva, o sea, se limpia todo el azúcar de tu sangre por los excesos que comiste a la noche. Ahí es cuando a las 12 de la noche, a este horario más o menos, te empiezan a agarrar ganas de comer dulces y empiezas a decir, claro, el cerebro dice no hay azúcar, pedile dulces. Entonces, nosotros te estamos contando esto, no tiene que ver con que vos sos flojo, débil. Si a mí me pones medialunas adelante, yo también las voy a comer. Tiene que ver con cosas que pasan mucho antes. No te organizaste, nosotros te decimos hambre mata voluntad. O sea, si vos ya tenés hambre, no hay forma de organizarte. Si vos te crees una persona con mucha voluntad, no te organizás. Decís, total, yo me la aguanto. No, nosotros decimos tips bien claros para evitar llegar a esa situación donde yo también pierdo. A mí me pones 10 medialunas acá y las empiezo a comer y pierdo. No hay que llegar a ese momento. Fíjate bueno, déjame aclararle a los televidentes que ahí había 10 medialunas. Había 10 medialunas y me las comí. Perdimos. Había un plato también y me lo comí yo ese. Pero fíjate lo que dice Diego, que tiene que ver con que todos tenemos determinados impulsos. Lo que está queriendo decir Diego, de forma práctica, y yo siempre me voy a la parte referencial teórica, es en nuestro cerebro hay unos cableados, en todos, en el tuyo, Sucho, Santi, Diego, Fede, en todos los que nos están viendo, que nos llevan a determinadas conductas humanas. Entonces, un estímulo como una manzana siempre pierde contra un estímulo como una medialuna, porque este exceso de carbograsas, o sea, carbohidratos, sales, grasas y azúcares, activa regiones del cerebro que nos hacen tender a la gratificación inmediata y al consumo compulsivo, que no hacen las verduras y las frutas.
¿Por qué este tipo de diseño alimenticio, al cual nos tenemos que dejar de exponer con tanta cotidianeidad, y por eso estamos trabajando en estos temas, es un diseño ultraprocesado, o sea, un estímulo alimenticio súper normal? Y yo le voy a dejar hablar ahora a Diego con otro tema, pero me gustaría tirar una razón más por la cual comemos. Bien. Comemos para pertenecer a la manada. Corregime, Diego, si me equivoco. Exactamente, o sea, pensá en esto. Se levanta tu hijo, se levantó sin horario de desayuno, o sea, vos ya tenés que llegar a peinarlo, ahí nos están madres viendo que lo tienen que peinarlo, tienen que arreglarle, tienen que poner la mochilita, todo eso sale sin desayunar, ¿no? Antes de desayunar vos decís, uy, no, le tengo que dar algo, y antes de que salga le incrustás una manzana en la mochila, decís, anda, palmadita al colegio, ¿no? Ese chico llega al colegio con la manzana, y yo acá abro un múltiple choice y digo, ¿qué va a pasar con esa manzana? A. La manzana vuelve a casa. B. Está muy armado esto, me encanta. Entra en una especie de mafia escolar. Nos vamos, ¿sí? Ustedes dos, sí. Entra en una especie de mafia escolar donde el niño le intercambia con su manada por una galletita. C. Se arma una batalla escolar y la revolea como proyectil sin saber que no debe tirarse la comida. Eso es lo que pasa por lo general con los niños en el colegio. Uno quiere que el niño desarrolle hábitos saludables en lugares donde puede quedar excluido de su manada y donde puede quedar sectorizado, ¿no? Y ahí está el punto. Si todos comen algo y vos sos el distinto, ¿qué haces? ¿Comés eso distinto? ¿Comés lo que te genera que te hagan, voy a hacerme el gracioso, bowling? O sea, que te excluyan. Pero bowling, ¿no? Vuelvo con mi experiencia en estos temas, que veo que en la mesa soy el único que tiene bastante experiencia. No, pero me gusta porque necesitamos eso. No, pero perdón, pero hay algo que no estoy de acuerdo. Quizás es por experiencia y repito eso. Sí, generalmente, muchas veces uno come escondida porque como te da vergüenza y te ves gordo, no querés comer delante de la gente porque la gente va a decir tal cosa. Entonces actúas al revés que la manada. Te da más pudor hacerlo en público que hacerlo en privado. Y muchas veces uno se maneja más solo y las transgresiones la comete solo, no con gente delante. Es verdad lo que estás diciendo, y la culpa y la vergüenza son factores que el marketing, si nos referimos a mercados, explota perfectamente justamente en la industrialización y la comercialización para que vos te vuelques a todas las versiones light de los productos. ¿Esas son las trampas del mercado? ¿Ustedes llaman trampas del mercado? Hay trampas del mercado y tienen que ver con eso. Y vamos a desarrollar eso. ¿Puede ser eso? Yo tengo el tabú que hay una confabulación y que todo lo light engorda, porque todos los gordos somos los que comemos light y los que no son gordos comen normal. O sea, que es lo light lo que engorda. Tiene que ver con una compensación, sí. Mostrarle acá el capítulo 3 donde dice, hay un marketing para comer con culpa y me da vergüenza estar gordo. O sea que esto que estás preguntando está acá, cómo la vergüenza suele ponerte en un lugar de victimización y no activa nada, sino que uno se oculta y come más, y cómo hacer para vencer esa vergüenza. Le dedicamos el capítulo a Sucho, y después estás totalmente acertado con lo que acabas de decir. Hay una frase muy linda que se dice, 2 por light es igual a no light. Tal cual. Entonces, lo light genera, por lo tanto, que uno duplique la porción. Suponete es un bloquecito de dulce de leche tradicional que uno compra en un kiosco, compra el light y se come 2, ya superó en cantidad. Si la cucharada de dulce de leche light comemos 2, superaste al otro. Entonces, genera un poco lo light y también activa ciertos circuitos en el cerebro, que eso Federico es experto de cuando uno consume y exagera con lo light. Si querés eso es. Déjame debatirte nuestro cerebro. ¿Puedo pelearme con vos con algo? Sí, dale. Tu decisión igual es de manada, es una decisión prosocial, porque vos, al sentir culpa y vergüenza, no estás queriendo ser excluido de la manada. Y el comer a escondidas tiene que ver con que vos lo que mostrás ante los demás es solidario a lo que se pretende de vos en esta sociedad. Por eso comes mal a escondidas y no adelante de los demás muchas veces. Perdón. ¿Comes a escondidas? Sí, bueno, no, algo debo estar haciendo mal, porque si no... Pero insisto con la racionalización de algunas cosas. Sí. Lo que te compensa a vos, ¿sí? Esa por ansiedad o por lo que fuera, a veces es la cantidad, que querés comer más y no tanto... no sé, te elegís la factura más grande o lo que fuera. No es solo el gusto o el marketing o lo que fuera, sino es por cantidad. O comer directamente de la fuente o tomar directamente para no servirte una porción más chica, porque, repito, perdón, ya estoy siendo redundante, te seduce más o te conforma más la cantidad que el gusto.
Bueno, hay algo, nosotros somos seres volumétricos. ¿Qué significa eso? Vos le pones a un niño un camioncito chico y no grande, y el chico va independientemente al camioncito grande. Bueno, nuestro estómago también, muchas veces cuando entramos en planes de alimentación, cometemos el error de bajar las porciones sin sumar volumen. El estómago tiene presorreceptores que miden la presión del estómago y dicen, che, acá falta algo que antes había, le manda una señal a tu cerebro y tu cerebro dice, vamos a comer un poquito más, todo el día estás ansioso. Entonces, hasta nosotros te decimos comer aire para bajar de peso, comer aire, incorporar aire en las preparaciones, omelets, soufflés, gaseosas light, sodas, para compensar ese volumen que vos estás dejando. Eso es una de las opciones y lo que decíamos recién, suponete que somos 4, ¿no? Entonces yo caigo con 6 medialunas. Entonces pongo las 6 medialunas, se lo hablaba Fede recién, todos tiramos la mano y agarramos una medialuna cada uno. Y ahí se empezó a generar un problema. ¿Por qué? Porque quedan dos medialunas y hay 2 que no van a comer la segunda. Entonces nos empezamos a mirar entre nosotros de reojo y todos empezamos a deglutir de una forma, cosa de poder tirar la otra. Hay una competencia por ese estímulo supernormal, que es una competencia por algo placentero. Exactamente. Y ahí volvemos a otra razón por las cuales comemos. Comemos comparativamente. Y en este sentido nuestro cerebro, que toma decisiones sin que nos demos cuenta, vos estás hablando de una racionalidad, pero la racionalidad es en realidad una irracionalidad predecible. Lo que estamos diciendo es que nuestras conductas son más que nada motivacionales y emocionales y las podemos explicar desde un punto de vista argumental. Pero esta comparación forja que la sociedad tenga una tendencia a la obesidad porque hay un conformismo. Mira, 6 de cada 10 argentinos, y esto es un dato que a Diego y a mí nos da escalofríos, 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso u obesidad. Y hay estudios que demuestran que si vos tenés un amigo con sobrepeso u obesidad, tenés un 47% más de probabilidades que el resto de la sociedad que te incluye de tener sobrepeso u obesidad. Y si sos mujer, un 62%. Eso te está mostrando que ahí hay un contagio de la parte corporal, de la obesidad, no solo cómo comemos, sino cómo nos sentimos incluidos o rechazados por los demás. Pero la comida también es una excusa de encuentro, un lugar. Hay gente que es muy feliz y no está pensándose todo el tiempo. Hay gente que le hace daño, pero hay gente que es una decisión de vida y que es un homenaje comer. Exacto. Y es un homenaje comer en grupo y en familia y nos juntamos a tomar unos mates con tanto, o nos juntamos a comer un asado. También no hay por qué sufrirlo. Me encantaría poder ser de esos, pero... Sí, pero hay ciertas frases que uno dice, yo como porque me gusta, y en realidad me gusta lo que como. Si yo toda la vida comí un alimento, es probable que me termine gustando de grande. Y por lo general uno reemplazó la alimentación como un medio y la puso en una finalidad. La alimentación es un medio para trascender como seres humanos, para desarrollarnos como personas, para tener una expectativa de desarrollo, pero nosotros por lo general esa alimentación que nos tendría que servir para hacer un deporte, para rendir mejor, para ser mejores intelectualmente, la pusimos en una finalidad. Nos juntamos con amigos para comer. Nos juntamos a una picadita, nos juntamos a comer un asado. No, nos juntamos para vernos y charlar y desarrollarnos como seres humanos, y la alimentación debería, yo digo debería porque a mí también me pasa, yo me junto al asado a comer, entonces debería ser un medio y no una finalidad. Les hago una pregunta, Diego, disculpa la ignorancia, no lo sé, ¿vos tenías otro libro escrito ya o es tu primer libro? No, es mi primer libro, yo soy el que pone la parte de la nutrición y él es el demente. Bueno, yo no lo dije, yo venía... Me pegan tanto Está golpeado de los dos lados. No, me pegan de un lado como del otro. Es el primer libro que escribo. Bueno, primero te felicito. Y segundo, te quería preguntar a vos, ya que tenés la experiencia de haber tenido un libro, justamente para quien emprende y quien quiere hacer un libro, ¿cuáles son las dificultades que tiene, tanto a nivel, no sé, sea marketing, sea escribirlo, sea editarlo? Buen punto el que estás sacando. Si bien nos enfocamos en otro tema, te diría que escribir un libro es un proceso de largo plazo, no es un proceso de corto plazo, porque la idea, en mi opinión como emprendedor, nunca decido nada que no sea absolutamente original. Es decir, en el momento en que yo digo quiero poner un libro en el mercado, tomo 2 decisiones. Primero, tengo que darle algo a la gente que no exista, y segundo, tengo que contarlo de una manera que convoque a la gente. Yo lo conozco a Diego desde hace años y encontré con él en este tercer libro un socio, un aliado ineludible, en el cual vi a alguien muy inteligente que tenía
la misma visión que yo, contar algo de manera novedosa, que sea novedoso. Bien. No solamente refritar un tema que ya exista. Por eso en este caso nos convoca este trabajo. Pero a mí en mis trabajos anteriores siempre me impulsó eso. Como emprendedor, estar enfocado en las ganas que yo pueda tener de estar motivado escribiendo. Porque si no, la verdad, que estar sentado mínimo 3-4 horas por día por muchos meses para poder producir un material que tenga sentido, que esté sustentado, que sea el fruto de lo que vos trabajaste con experimentos que vos hiciste o que hicieron otros, y contar esas fuentes, es algo muy dificultoso. Y vos tenés que tener una disciplina muy grande. Entonces, si no te motiva, y encontrar la motivación, es esto que yo te dije, los 2 vectores, ¿no? Bueno, excelente entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y mientras nos firman el libro... Ah, sí, en vivo. Alegro, vamos. Muy cómodo, la verdad. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, también importante decir que el miércoles vamos con el segundo programa del Inversor Bolsero. Todavía nos bancamos. Sí, vamos más del lado del inversor en FM Millennium. FM Millennium 106.7. Estaremos ahí el miércoles a las 21 horas. Santi Bulat, bueno, un gusto placer. volver. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nosotros, televisivamente, nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama El Inversor. Y si quieren, los miércoles en radio, en El Inversor Bolsero. Muchísimas gracias.